a mí desde niño me gustaron las carreras, pero yo no empecé ni con la Fórmula 1, nada de eso. Yo veía cuando había dinosaurios, y la televisión era en blanco y negro, yo veía los arrancones. En México, antes, los arrancones los transmitían en televisión nacional. O sea, esa era la fama que tenían. Entonces yo de niño me ponía a verlos. Y yo crecí con la generación de Adrián Fernández. Max Verstappen se va, ahora que Gianpiero también ya dijo, me voy a McLaren. Yo creo que se va a ir más pronto de lo que creemos, ¿eh? Porque a él le gusta competir de una forma y no quiere estar ahí como Alonso, no quiere quedarse ahí eternidad de años. Entonces yo sí creo que él se va a ir antes de lo que creemos. Y de las nuevas reglas, a ver, yo te voy a hablar del punto de vista, Luis Ramírez, a mí no me parecen malas, tampoco creo que sean lo mejor. Creo que se pudieron haber hecho algunas modificaciones en cuanto a la distribución de potencia. Yo, para mí, no hubiera cambiado las normas que ya tenías, las hubiera dejado otros 2 años. Ya tenías algo muy competitivo. Hey, ¿qué tal, apasionados al deporte motor? Bienvenidos a un nuevo episodio de Despistados. Como siempre, me acompañan Salma, Fer, y tenemos un invitadazo especial, como se los prometimos el capítulo pasado, el buen Luis Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? Mi estimado Vic, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias. Fer, un gusto como siempre verte. Igualmente. La conozco hace muchos años, decirlo. Sí, creo que la conoces antes que a mí, ¿no? Sí, de hecho, un poco. Sí. Datos curiosos no sabía. Sí, y a Salma, nada más he tenido el gusto de escucharla en un programa de radio con el cual compartimos ahí también los domingos. Ah, pues muy bien. Para quien no lo conozca, Luis, un periodista de los más experimentados en el país en deporte motor. Amigo, ¿qué no has cubierto de este bello mundo? Dime una categoría que no has cubierto. Afortunadamente he tenido la suerte de cubrir todas, y cuando digo todas, han sido todas. Fórmula 1, WEC, WRC, el Rally Dakar, que para mí es mi sueño, o sea, lo hice alguna vez. Increíble. Del primer día hasta el día 20 y tantos, porque además son como 20 días. Qué locura. Entonces todo lo he hecho, afortunadamente. A MotoGP también, que eso es algo que nunca he olvidado, porque es maravilloso el MotoGP. Sí, sí. Y de todas estas, ¿cuál es tu categoría favorita? ¿Para qué? Que disfrutes Sí, como porque puede ser aficionado. para ver o para nada. Ah, bueno, Ajá. bueno, Exacto. como aficionado y como... Como aficionado, la Fórmula 1 y el WEC, pero específicamente el Le Mans. Creo que es lo que... Bueno, es que es súper especial. Sí, y ir a Le Mans es meterte en otro mundo completamente. Cualquier aficionado al deporte motor que se mete en Fórmula 1 y luego quiere pasar a otras categorías, ir a Le Mans es conocer realmente un mundo muy diferente, incluso en Fórmula 1. Ok. Porque todos son campamentos, conciertos entre las 24 horas de carrera, camaradería, te tienes que quedar a acampar ahí si es que es lo que realmente quieres ver la carrera, o te puedes ir en la noche también, lo puedes hacer tranquilamente, pero todo el ambiente que se vive durante 26 horas, 27 horas del previo, todo eso, es una carrera que tienes que ir a vivir en algún momento de tu vida. Ok. Y para cubrirla, específicamente el Dakar, es lo mejor que te puede pasar porque hay muchas historias alrededor. Te encuentras con muchas historias de pilotos que han tenido que vender su casa para poder correr el Dakar, gente de más de 85 años corriendo camiones. Me acuerdo mucho de un japonés que tenía 86, 87 años y correr los monstruos del desierto, que además son unos camiones gigantes. Él era el piloto porque puedes ir como mecánico, puedes hacer diferentes funciones. Y te vas encontrando con muchas historias en el Dakar. Y es además una carrera de supervivencia en la cual al final todos son una comunidad. Como todo se hace tan cerrado, es un campamento donde nadie puede entrar casi más que los que tienen acreditación. Se vuelve una comunidad de eso durante 20 días. Entonces es muy divertido, desgastante por los traslados, porque diario tienes que moverte de una ciudad a otra. A las 3 de la mañana te paras y levanta tu casa de campaña. No hay hoteles, eso no existe, olvídenlo. Ahí es, pon tu casa de campaña, tira tu casa de campaña y come y haz del baño. Hay baños que digamos, el San Irene es bonito. Ya. Entonces, es una experiencia muy divertida. En arenita, como gato. No, Un hoyito. Un hoyito. ándale ahí, cábale. Pero eso creo más divertido en cuanto a cubrirlo. Y en Claro. cuanto a narrarlo, Fórmula 1, el Mundial de Rallys también es muy divertido. De verdad, hacer el Mundial de Rallys es maravilloso porque hay mucha intensidad. Y el WEC. Pero el WEC es divertido narrarlo por el hecho de que son carreras tan extrañas de que pueden durar 24, 10 horas. Pero entonces tienes una etapa de mucha intensidad. Las primeras 3 horas, por ejemplo, de una carrera de 6 horas. Luego tienes 1 hora de down, donde empiezas a contar muchas historias, que además te lo permite la carrera, 1 o 2 horas. Claro. Y luego tienes 1 hora final, que se vuelve otro sprint otra vez. Entonces, cada una tiene su encanto, todas son maravillosas. Bueno, No, por favor. no. No, lo que iba a decir es que ahorita a lo mejor alguien ya identificó la voz, Sí. que es, ahora tú estás narrando Fórmula 1 en F1 TV.
¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo te sientes? Ha sido una experiencia enriquecedora, vamos a llamarlo así. Yo venía de hacer otras categorías, IMSA, que es una categoría como el WEC, pero en versión Estados Unidos. De hecho, comparten el reglamento. Fórmula 2, Fórmula 3, que lo estaba haciendo también los últimos 3, 4 años, lo estaba haciendo para Fox. El Mundial de Resistencia, que eso era también uno de mis fuertes. Mundial de Rallys, entonces abarcaba todas las categorías. Pero Fórmula 1 no lo hacía porque, bueno, eso le correspondía a otro equipo y porque además los calendarios se van cruzando, ¿no? Llegó un momento en que pues, había días que me podía echar entre Fórmula 2, Fórmula 3 y Porsche Super Cup y Mundial de Resistencia o LMS hasta 10, 12 horas de narraciones. Sí, no, cero En un descanso. solo día. Y aparte siempre se cruzan incluso en el mismo horario ciertas categorías, ¿no? También. Nos pasó hace 2 años, se cruzó la carrera de Arabia de Fórmula 2, me acuerdo mucho de eso, la sprint, y teníamos también INSA, que era las 2 horas de Sebring. Entonces, arranqué las 2 horas de Sebring, luego dejé a mi compañero, el Pato Galindo, 1 hora ahí solo en la narración. Saludos Zapato también. Ahorita regreso, me pasé a otro estudio dentro del canal y a hacer la Fórmula 2, que además era la sprint, esa era la ventaja, que era carrera de 45 minutos. Claro. Y luego regresé otra vez a lo que era hacer las 12 horas de Sebring. No. Oye, ¿y cómo fue que nació todo este amor por el automovilismo, por el deporte motor? Porque, a ver, has narrado de todo. ¿Cómo fue que empezaste a enamorarte de todo esto? A mí desde niño me gustaron las carreras, pero yo no empecé ni con la Fórmula 1, nada de eso. Yo veía, cuando había dinosaurios, y la televisión era en blanco y negro, yo veía los arrancones. En México, Ok. antes, los arrancones los transmitían en televisión nacional. O sea, Wow. esa era la fama que tenían. Entonces yo de niño me ponía a verlos. Y yo crecí con la generación de Adrián Fernández. O sea, yo de niño veía a Adrián Fernández. Para mí ese era mi el mi héroe ídolo. nacional y todo. Exactamente. Entonces, fue de esa forma como me fui introduciendo. Y después en la secundaria, la forma en que llegué a las carreras fue como oficial de pista. Ah, increíble. Empecé a interactuar como oficial de pista. Había una categoría que se llamaba Indy Lights Panamericana, que eran los viejos coches de la Indy Lights Estados Unidos, que es la categoría de desarrollo, como la Fórmula 2, pero de la IndyCar, que venían, los compraron para México, se hizo una categoría acá. Y entonces iba cada fin de semana con ellos, asistías a los pilotos, los protegías, todo lo que hace un oficial de pista, pagabas incendios. Entonces fue la forma en que fui introduciendo justamente las carreras. Ok, me encanta. Súper bien. ¿Y tienes alguna anécdota como oficial de pista, así que digas, esto estuvo loquísimo? Tengo una buena en que salieron bien las cosas y otra no tan buena que desafortunadamente te demuestra lo peligroso que es porque alguien falleció. La buena fue que una vez en un incendio pudimos apagar un coche. Yo tenía 15 años, pero te enseñaban luego a cómo tenías que apagar los extintores, usar el extintor para apagar un coche. Que aparte de los ILP que eran... O sea, imagínate, la Fórmula 1 ni siquiera tenía sus motores. Eran unos motores V6 alargados. En México, sabes que somos ingeniosos para eso. En Estados Unidos no corrían con ese motor. Era un motor más corto. Ingeniería mexicana, le metieron un motor más grande, lo hicieron más grande en la parte trasera, el cubremotor, para poder meter esos monstruos y que corrieran. O sea, alcanzaban velocidades en el Rodríguez de 310 kilómetros. Para una categoría mexicana no era nada malo. No, Sí. no, para nada. Era una maravilla. Y Entonces, todavía con No, la y en peraltada. exacto. En Todavía un teníamos la Hermanos- peraltada. Exacto, en un Hermanos Rodríguez que todavía tenía sus curvas interesantes. Exactamente, entonces era muy divertido, apagamos un incendio, creo que era mi segunda o tercera carrera, y para mí apagarlo era así, le salvé la vida. Y luego en otro, te digo, la mala historia fue que falleció un oficial, sabes el destino que a veces pasa, eso te demuestra que el deporte motor siempre es peligroso, algo que tiene la acreditación de cualquier deporte motor, te dices, Sí, que asumes tu riesgo. exacto, ¿no? Y de Motorsport is dangerous, ¿no? O sea, siempre no tenemos que olvidar eso porque pareciera que de momento, como ya no hemos tenido afortunadamente ninguna pérdida, Sí, sí. asumimos que no es peligroso. No, Pero para desafortunadamente lo sigue siendo. Y esa fue una ocasión que sí, verlo en vivo, en persona y todo eso fue ¿Y bastante cómo mal. lidias con eso? O sea, con los años. Dijiste, ya no quiero ser oficial de pista o le voy a seguir, así pasan las cosas y ni modo. Es un poco así, es esto. Todos entendemos el riesgo que asumimos al estar ahí. O sea, siempre te lo explican. Tratas de ser lo más cuidadoso, pero en ocasiones hay cosas que no se pueden controlar, que, insisto, el deporte motor, lo acabamos de ver con Oli Berman y con la Claro. Pinto, son cosas que a veces no se controlan, por mucho que hagas simulaciones, puede suceder. Y sigues, desafortunadamente, seguir. No se te olvida, pero lo tomas como una lección y también obviamente lamentas esas situaciones que terminan pasando. Claro. Aprovechando, ya que tocaste ese tema tan controversial, ¿qué opinas de las nuevas regulaciones? Todos tenemos opiniones divididas, que sí, que sí no, que se puede mejorar, que no se puede mejorar. Que Max A ver. Verstappen se va, ahora que Kylian Pero también ya dijo, que no me voy a se vaya". McLaren. ¿no?
Yo creo que se va a ir más pronto de lo que creemos, ¿eh? Porque a él le gusta competir de una forma y no quiere estar ahí como Alonso, no quiere quedarse ahí eternidad de años. Entonces yo sí creo que él se va a ir antes de lo que creemos. En cuanto se aburra va a decir, ya hasta aquí, voy a dedicarme a la dulce vida y hagan lo que quieran con la Fórmula Porque 1. también ha externado su deseo de, pues, primero que me guste, segundo, ser competitivo y ya tercero, todo lo demás. ¿no? Exacto. Entonces, Y estamos de acuerdo en que a lo mejor la salida de Gianpiero Lambiasi es el último clavo en el ataúd para su salida, ¿no? No, yo creo que el último clavo del ataúd de Red Bull, ¿qué onda? Se desmoronó ese equipo de la nada. En de cuestión 3, de 4 meses. años, bye. sí. Eso pasa cuando tienes un jefe que termina más metido en escándalos que en otra cosa y es ahí cuando terminas de desintegrar. Ya lo decía, hace un año lo advertían. Lo peor que le podía pasar a Red Bull es tener una bomba interna y fue lo que terminó sucediendo. Sí, O totalmente. sea, Marco, Horner, se volvieron locos por el poder. O sea, murió Matastis y enloquecieron por el poder, cuando además no era el equipo de ellos, era el equipo de un austriaco. No sé en qué momento pensaron que era su equipo Sí. y terminaron Digo, por delimitarlo. Si bien lo levantaron desde cero y tuvieron una carrera muy destacable y lo que ustedes quieran, pero Pero no era de sí, él. no Sí, era no. suyo. Al final, Exacto. dueño, Pero dueño no. decidieron tomar las riendas como si efectivamente fuera suyo. Y por mejores cosas que hayan hecho, creo que ahí se les fue un poco el coco. En la Fórmula 1 eres tan útil hasta el día que dejas de ganar y dar resultados. En ese momento te Sí, vuelves pues como dicen, eres indispensable. tan bueno como tu última carrera, ¿no? Sí, 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 así pasa. Y de las nuevas reglas, a ver, yo te voy a hablar del punto de vista, Luis Ramírez, a mí no me parecen malas, tampoco creo que sean lo mejor. Ok. Creo que se pudieron haber hecho algunas modificaciones en cuanto a la distribución de potencia. Yo, para mí, no hubiera cambiado las normas que ya tenías, las hubiera dejado otros 2 años. Ya tenías algo muy competitivo, que estaba dando un gran show hasta el año pasado. No le veía la razón de hacer este cambio tan radical. Pero, por el otro lado, viéndolo desde el punto de vista del público, que apenas está adentrando, no Está al público espectacular hard, a exacto, veces. está espectacular. Yo escucho mucha gente decir a los puristas, es que no me gusta. Sí, pero es que esta Fórmula 1 ya no está tan diseñada para ti. Está más diseñada para... En el Cora y en la edad. Mi Es que edad, quieren sí. atraer más gente. Claro. Y esa es la intención de ellos y se traduce en dinero todo eso. Y no es que me guste, pero al final es algo que se necesita. Porque lo quiere la Fórmula 1 y le va a hacer a futuro. Y lo quiere la industria también. Y también necesitan evolucionar, no se pueden quedar con un deporte Con lo mismo de- siempre. desde, exactamente, de mucho tiempo atrás. Entiendo y la gente seguramente va a empezar a escribir, no, pero es que la fórmula, a ver, obvio, tenemos que tener las raíces, las bases, pero al final tiene que evolucionar porque si no comenzaría a ser aburrida y obviamente lo que quiere Liberty Media es llegar a más público, más dinero, más, o sea, entonces necesitan Sí, cambiar. lo que aquí extraña es que tantos años de desarrollo para que tengan tantas trabas en tan poco tiempo y se tengan que hacer modificaciones en Las 3 primeras carreras 3 disputadas, sí. ¿no? No, pero no van a modificar. Eso es algo que, fíjate, muchos están, voy a decir la palabra, enloquecidos. No van a cambiar como la gente cree, ¿eh? Porque todos después de la junta pasada, y tú lo decías, no van a hacer un cambio tan radical. Y ya lo dijo de nueva cuenta Tom Bassis, viene un cambio, pero no esperen nada revolucionario, ¿eh? O sea, va a ser una pequeña modificación, algunos ajustes, pero tampoco es que puedas modificar tanto el reglamento. No, imposible hacer tantos cambios en tan poco tiempo, sobre todo. Y menos hay dinero invertido. Obvio. Claro. Lo decía Salma la otra vez, o sea, ¿cuántos intereses tienes? Mercedes, Audi. Hay una cantidad de compañías que por mucho que ahora digan, sí, hay que pelear por la seguridad, también quiero pelear por lo mío. Sí, obvio. Y a la gente se le olvida el 2014. Fue una Fórmula 1 muy similar. Había más potencia, sí, tenías otro tipo de competencia, pero Mercedes dominó durante 3, sí. 4 años. Sí, Una eran locura. imparables. Y teníamos el mismo pleito. De que qué aburrido, porque siempre es pan con lo mismo. Obviamente Mercedes encantado, ¿no? Pero Y sí. como ahorita está y que no quiere que toquen nada. Exacto. Exacto. Y aquí dentro de estas cosas que ve la Fórmula 1 que tiene que ver para hacer esos cambios, ¿en qué lugar para ti entran los pilotos? Porque ya lo comentamos, Max Verstappen, el principal en quejarse en estas nuevas regulaciones. ¿Tú dónde pondrías en escuchar a los pilotos para tener unas buenas regulaciones? Deberían ser los segundos. Después de los ingenieros, en cuanto tienes una Fórmula 1 tan técnica como esta, tienes que escuchar primero al ingeniero, que son los que hacen las simulaciones, que son los que saben, pero también a veces los ingenieros quieren sus propias reglas que les beneficien y entonces no están en ocasiones de acuerdo con el piloto, ¿no? O sea, tú le preguntas ahorita a un ingeniero de Mercedes, un ingeniero de Ferrari, oye, ¿tú cambiarás las reglas? No, ¿por qué? Si para mí están bien, o sea, como ingeniero están bien para ellos. Como pilotos
pueden ser muy aburridas. Yo creo que debe ser a la par tanto ingenieros como pilotos, escucharlos a los dos. Sí, y lograr esa sinergia, ¿no? También por eso es tan importante el principal ingeniero, el que más contacto tiene con el piloto, que también ese es parte del tema de Giampiero Lambiase, ¿no? Tanto trabajaron junto con Max, que aparte Giampiero tuvo una temporada pasada algo complicada por temas personales y tal, y pues tenían como esta relación, bueno, tienen todavía, ay sí, yo como si ya hubieran... Ya se hubieran divorciado, Sí, y en malos sí, Es términos. que sí se sintió, Sí, a mí sí sintió me pegó, como la neta verdad. un divorcio terrible. Bueno, pues Pero- la segunda dupla ingeniero-piloto más exitosa en la historia, Sí. después de Bono y Hamilton. Entonces, y es muy complicado que estas dos personas logren entenderse a la perfección para poder compaginar y entenderse y acoplar el coche a lo que ambos entienden, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo creo que Max y el equipo de Max, o sea, su papá, tienen un as bajo la manga. Porque Jos Verstappen salió a decir el fin de semana que sí, que ellos ya sabían que Lambiase se iba, se va hasta 2028, o sea, todavía tienen un colchoncito, y en 2028 también termina, si no mal recuerdo, el contrato de Max Verstappen. Sí. Yo creo o que se va a Mercedes o a McLaren o a otra escudería que obviamente le otorgue la posibilidad de volver a ser competitivo, pero que esto ya lo tienen muy bien planeado. O sea, no creo que este tipo de decisiones, o sea, se le haya dicho ayer. No, o sea, yo creo que Giampiero Ah, no, seguro ya lo lo tenían determinó, lo pensó, y Max no es nada tonto. O sea, mucha gente dice, se retira. Como tú lo dices, puede ser que se retire. Yo antes creo de que lo cambia de pensamos. categoría. ¿Crees? Pues, ¿A qué mira, a ver. categoría, más bien, No te primero, vayas, Max. ¿en qué categoría te gustaría verlo y a qué categoría crees que se vaya o se quede? Porque también puede A mí estar me en- gustaría verlo correr el WEC. Y te voy a decir lo que a veces no es lo que la gente quiere escuchar, y menos en la afición de Fórmula 1. Yo. O sea, yo. No, la Fórmula 1 hace mucho que dejó de ser el pináculo de la tecnología en el deporte motor. Gracias. Sí, me había Hace dicho Fer. bastante. Sí. O sea, Fórmula E ya les ganó y el WEC es una cosa brutal. O sea, de verdad, quien quiera ver tecnología tiene que ver el WEC. Se volvió una cosa por la cantidad de cómo puedes jugar con el reglamento. Es una barbaridad. Sí. Y si Ferrari es la clara muestra de eso. Los que no pudo retener cuando se hizo este cambio de ajustes del reglamento, de que tenías que correr gente, y Ferrari dijo, no los voy a correr, mejor los voy a mandar a otro lugar. Y los mandó al WEC. Así, hagan un coche para el WEC y tengan trabajo. Y le salió una tremenda joya. Sí, sí, sí. Es una brutalidad. Y la categoría es muy buena, es divertida, tiene mucha tecnología, que es además lo que a Max le gusta, tiene competencia. O sea, tienes ahí casi... Hoy este año supone que va a ser mucho mejor. El año pasado todavía fue una barrida de Ferrari. Este año, en teoría, va a ser mejor. Entonces, tienes más marcas que participan, que pueden estar peleando lado a lado. Yo creo que eso le llamaría mucho la atención. Ok. Claro. Sí, a mí No, también y me cada vez gustaría más verlo. marcas interesadas. McLaren ya le va a entrar, Ford le va a entrar, Aston Martin pues, con el Valhalla ahora, o sea, es una locura cómo el WEC está trayendo a las marcas y le está quitando ese protagonismo a la Fórmula 1. Sí, hay más margen de como sí, o sea, todo lo que todo lo que dijiste, sí. Sí. O sea, hay más margen de Muy desarrollo, y sí, lo que puedes jugar con las reglas, ¿no? No es necesariamente esto es todo lo que tienes que hacer a ver a quién le sale mejor, sino que tienen muchísima más flexibilidad y eso llama también más la atención y me encanta. total. O sea, Bueno. sí, 10 de 10. Ahora traes tú las transmisiones de Fórmula 1 y ha habido mucha polémica, mucha en redes, porque extrañan al Amigos de América, ¿no? Que tú trabajaste con él. Sí. ¿Quién para ti es el mejor narrador de deporte motor? Iba a decir Narrador. yo. Narrador porque Gracias. de los comentarios, no, es que ahorita Luis está comentando, ¿no? Sí, ahí me toca Y- ser Y comentarista. es que mucha gente no entiende. O sea, Es que también creo que hay que poner como que en la mesa, nosotros como fans simplemente prendemos la tele y que la magia exista, pero justo hoy que te tenemos aquí, queremos como Desmenuzar todo, porque es muy fácil para nosotros decir, ay, es que esto y esto, Es y que es que el- falta, es que y Luis es que llega sobra, y es que... y No, platica la Exacto, carrera. o sea, es una locura. Imagínate estar una hora viendo, o sea, yo me lo imagino así, tú me dirás, pero yo me imaginaría volviéndome loca viendo 40, o sea, datos. Y luego escucha, pero también tienes que escuchar lo que está diciendo el otro para que le puedas responder, pero Exacto. también lo que te está diciendo la transmisión internacional. Y ahora que están, como que se conectan con la transmisión internacional a decir, entonces tradúcelo. Yo me vuelvo loca. Y tienes al canal diciéndote de que, bueno, tenemos que Hacer ir a esto. Tienes un corte y conteo de tenemos- 5, 4, Exacto. 3. Total, o sea, entonces cuéntanos toda esta experiencia y después contestas la... A ver, este trabajo es muy divertido. Realmente no es tan complicado, es solamente cuestión de que le agarres la maña y el tiempo. Al principio te puede dar mucho miedo. O sea, a mí la primera ocasión que metieron fue en un mundial de rallies.
Historia curiosa, yo estaba en un rally en México, en el Rally México. Chacho no tenía con quién hacer ese día el programa, el jueves, porque los rallies duran 4 días. Y él me conocía de Milenio, que trabajaba en otro medio. Me dijo, oye, bla, bla, ¿quieres entrar? ¿Te gustaría? Total, que terminé entrando. Y de ahí empecé. Pero la verdad es que un pánico escénico. Y hacer una transmisión de cualquier categoría te involucra, número 1, estudiar días antes. O sea la que sea, ninguna es sencilla. Porque además, hay lo curioso, y justo después de todo lo que pasó en la primera carrera, yo hablé con un amigo de Argentina y le dije, oye, soy tan burro. Ay, no. Sí, sí, no, se lo dije porque además es una persona que yo le estimo mucho y con la cual hago narraciones y yo lo admiro demasiado, o sea, porque es una persona con la cual me entiendo muy bien con lo que hago. Entonces, él cuenta anécdotas y sabemos hacer el ping-pong muy bien. Y me decía, a ver, Luis, no, aquí pasan 2 cosas. Tú vienes de hacer carreras de categorías para un hardcore. O sea, la gente que ve INSA, que ve el WEC, que ve el Mundial de Rallys, la mayoría es gente que tiene un background bastante grande. O sea, ya saben quién está corriendo, ya saben lo que están haciendo. Es raro el que llega y que no tiene la menor idea. Entonces, tú estás muy metido con esa gente. Pasar a ser F1 es un truco muy diferente. Porque tienes que hablarle tanto al que tiene todos los años del mundo, tienes que hablar al que lleva ya un tiempo, pero que nada más conoce de Drive to Survive para acá, lo cual no creo que esté mal, porque también odio esos hard fan de, es que los nuevos jóvenes vienen a arruinar. No, todos vienen a enriquecer. Comentarios ya rancios, ¿no? Y es que es malo, porque además todos vienen a enriquecer. O sea, el punto es que es un deporte, es algo que además a veces la gente entiende, es para divertirte, es para entretenerte. Sí, sí, no O sea, te claves tanto. Sí. no puedes clavarte, pero es para entretenerte, nunca debes olvidar eso. Y llega el público que tal vez nada más tiene un año viéndolo y no tiene mucho conocimiento, ya se acostumbra a algunas voces. Soy para ellos es un shock así de, ¿qué estás haciendo? Pero para hacer todo eso más transitable, uno tiene que prepararse. Tiene, sí, 3, 4 monitores con bastante información, algunas que no tiene acceso al público. La mayoría, de hecho, no tiene acceso al público a esta información que nos va llegando, porque específicamente la FIA y casi todas las categorías tienen algunos canales especialmente para las transmisiones. Y vas escuchando tanto a producción, escuchando el audio ambiente, escuchas a tu compañero lo que va diciendo, tienes además la comunicación de la traducción, y si tienes que estar pendiente de algún piloto, pues tienes que estar también escuchando al piloto para saber qué es lo que está diciendo con la radio. Claro. Y además tienes otros canales de información con los equipos de Fórmula 1 directamente, que hay ciertos medios que estamos ahí justamente sincronizados con ellos y te van dando información al minuto de, oye, tal coche abandonó, ok, pasó esto. O sea, por eso cuando ustedes ven que decimos algo o con algún medio como Motorsport sacamos luego algo, es porque nosotros los equipos ya nos avisaron. Pero son canales que la gente no tiene acceso. Sí, solo ustedes tienen esa información. directa. Exactamente. Entonces, esa es la forma que te preparas. Generalmente es de 1 hora antes, 1 hora y media antes, empezar a hacer pruebas. En el caso de Fórmula 1 son más exigentes, quieren pruebas desde un día antes. O sea, desde el día jueves estamos haciendo pruebas de audio. Generalmente en una transmisión es 1 hora antes. Cualquier otra categoría, 1 hora antes tienes que prepararte, hacer pruebas de audio y monitores, que esté llegando la señal, porque también tú tienes que ver que no haya un delay con la señal. Eso iba a preguntar, porque hay ocasiones en las que se llega a empalmar, o sea, no en F1 TV, pero en otras transmisiones de repente se empalma que el radio del piloto con lo que está diciendo el comentarista, y, o sea, ¿cómo te iba a preguntar? ¿Cómo Eso viene por controlan ese órdenes tema? de un productor, Ok. las da, pero a veces también él se le puede ir porque está o sincronizando cámaras, está viendo la acción, está viendo qué te manda a ti para justamente decir, oye, quiero que te salga esto al aire. Es una gran cantidad de gente la que hace todo esto posible, que ustedes escuchan a 2, 3 voces, pero detrás Pero es un equipo de producción es todo un enorme. equipo de producción enorme el que está trabajando para cualquier categoría. O sea, de verdad, la categoría que imagines, al menos puede haber unas 40 personas trabajando para poder llevar una carrera al aire. Y todo eso Y del tienes canal que... y de Fórmula 1 en general, ¿no? Porque también la transmisión global, pues Fórmula 1 tiene equipo En el ahí lugar. mismo y, o sea, sí es una locura. El broadcast de Fórmula 1 es una verdadera locura. De hecho, es tan complejo que tienen fibra óptica directamente conectada a Londres, que ya pasó en 2 ocasiones el año pasado que nos quedamos sin radio, seguro se acordarán. Sí. Es porque una de las fibras no servía. Y la gente decía, es que mándenla. Piensan que es más sencillo, pero no. Hombre, Si uno de esos cablecitos falla, que además para Fórmula 1 es imperdonable que falle, Sí, no, estás porque frito. además un día antes se probó, estás frito y toda la gente empieza de, quiero mi audio, quiero esto. No es tan sencillo a veces de reparar como uno cree. O sea, uno Por quisiera supuesto. hacerlo por complacerlos a todos, pero así de, híjole. Y tú tampoco puedes decirlo. O sea, no puedes decir, oye, está fallando esto porque... No, los echas de cabeza. No, y además, vamos a ser sinceros, al público no le interesa esa falla.
el público quiere saber, Claro. Sí. quiere tener su audio. Sí, Esa sí. es la realidad. Sí, no le importa cómo, pero... Disculpe las molestias, pero y ellos no me importa. Exacto. Sí, ¿no? Oye, ¿y cómo fue que a ti te avisaron? Ahora tú vas a ser la voz Justo. ahora de Qué Fórmula 1 emoción. aquí en México, porque lo que pasó y lo que muchos no comprenden, de hecho yo leía hasta comentarios que decían, es que los narradores de Televisa, yo... No, What? no tiene nada que ver Televisa aquí, espérame. ¿Qué Sí, fue no, ahí de que...? Porque aparte aquí, y me acuerdo perfecto, consté, ahí sí, estaba hablando contigo un día antes. Ay, ¿cómo vas? ¿Y cómo va la chamba? Y no sé qué, y lo tenías bien guardadito. No puede decir nada por contrato. Sí, me lo imaginé, pero yo dije, ¡oh! Maldito. Sí, yo también cuando lo escuché dije, ¿es Luis? Y ya Sí, que ah, después- sí. O sea, Chacho y yo grabamos otro podcast y también. Yo de que, ¿y quiénes van a ser? No sé. Y yo, No. y al otro día, hola, no sé qué. yo le escribí a Salma y le dije, oye, ¿qué sabes de Chacho? Me dijo, yo no sé nada, no sé nada. Y ya cuando escucho, Chacho, pero si está Luis Ramírez hablando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue que tú te enteraste? No podíamos decir nada por contrato, esa es la realidad, no, lo teníamos así súper... Un NDA súper estricto. Sí, no, firmamos un acuerdo bastante grande así de no pueden hablar de esto, de aquello, que no podíamos hablar, por más que quisiéramos, no era posible. Tenemos un jefe que ha trabajado con Chacho, conmigo, que trabaja también en Fox Sports, que ahora está en Fox, que se llama Felipe Magó, es un argentino. Yo le digo que es el capo del deporte motor porque él mueve muchas cosas dentro del deporte motor. Y él desde el año pasado empezó a crear este proyecto para crear una transmisión alternativa para Fórmula 1 TV, pero originalmente solo era para México. He de decirles esto. Ok. Originalmente solo era para México, cambiaron las cosas de último minuto y fue para todo LATAM, Ok. pero solo era para el mercado mexicano. La idea que tiene muy clara Fórmula 1 TV es regionalizar, ofrecer al público de cada localidad algo más cercanos a ellos, ¿no? Ya. La intención era obviamente hablar mucho más de Checo, estar más metidos con lo que es el tema Checo, Sí. y al final se hizo para todo el continente. Y bueno, eso se empezó a trabajar desde... ¿Cuándo fue el Gran Premio? Octubre del año pasado lo empezamos a trabajar. Wow. Pero Felipe fue el que encabezó todo eso y Ay, nos ¿cómo tenía ahí. guardaste esa información tanto tiempo? ¡Qué ansia! Pues uno tiene que aprender a guardarlas. Debes de guardar Pues es que secretos. si no me demandaban. Si no, me mandaba y yo no tenía trabajo, entonces... No, a ver, ¿cuántos secretos luego te llegan de noticias que van a reventar y hay que estar Sí, calladito y no puedes decir calladito. nada? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, la salida de Checo, ¿no? Que ya la teníamos y es como decir, que no podemos decir nada. sí, de hecho teníamos, ¿te acordabas? Teníamos el press release, todo eso mucho antes. Un día antes lo teníamos, pero no puedes sacarlo porque entre que firmas acuerdos, a veces no los firmas. La idea es no quemarte porque sabes que vas a Claro. necesitar todo eso a futuro. Claro. Entonces, ¿para qué te echas de enemigo a alguien No. si no tiene caso? No, y por algo están reservando esa información hasta cierto momento. O sea, no es como que. Y te la confían porque sabes que saben que te la vas a Exacto. poder guardar, que no vas a salir a Total, decir, total. al rato viene un anuncio. No, o sea, O sea, tienes que capaz guardarlo. que la riegas y ya no te llega esa información y te quedas Y sí, atrás y quedas entonces como el olvídalo. medio mentiroso. Sí, exacto. Quedas sí. como payaso. Sí. Totalmente, como payaso. totalmente. Y qué bueno que dices esto también de regionalizar, volviendo un poco, porque una de las críticas a Fernando Tornello y a Fosaroli era Colapinto, y Colapinto, y Colapinto, Colapinto, ¿no? Sí. Para ti, ¿cómo es difícil que no te gane el aficionado, no? Porque yo narro en redes sociales y es como, no, sí, Alonso, ya estoy, friegue y friegue con Alonso. Pero ustedes sí tienen que ser algo mucho más profesional, mucho más medido. ¿Cómo Neutral. haces para controlar eso? Mm, Para que no te gane la afición, pues. Yo creo que viene desde el punto que yo no empecé como narrador, sino yo empecé como reportero en un medio escrito. Entonces tienes que ser muy neutral, o sea, no puedes irte ni a un lado ni al otro. Y alguna vez lo platicábamos con Checo en una comida, porque se enojó por una nota, etc. Y le decíamos, es que, ok, tal vez no te gustó a ti, pero no estamos diciendo una mentira. No, pues no. O sea, Claro. tienes que aprender Sí, a... No es contra el piloto, es Exacto. lo que pasó y tan tan. Si La sucedió, noticia. se dio. Entonces, de ahí aprendes de esa parte a tratar de ser más neutral. Y también porque el público en este caso, de la aplicación, es lo que te exige. Que también es esta parte que muchos se quejan a veces de, es que, por ejemplo, puede haber streamers, todo eso que son más inclinados hacia un lado. No está mal, porque esa parte del público que ve un streamer quiere ver eso. Y eso es un tema que creo que también está bien. Pero es lo que tú quieres ver. Quieres ver a un streamer apasionado porque esté con un piloto, está bien. Pero en el caso de la transmisión de televisión tiene que ser más equitativo por la cantidad de público a la que le estás llegando y lo que decíamos, los diferentes sectores. Le llegas tanto el que sabe mucho como el que está empezando. Entonces tienes que ser más equitativo con todo ahí.
Claro, claro. Oye, y ya estando en la transmisión, ya que nos contaste un poquito de cómo es el previo, ya estando ahí, obviamente te han tocado narrar, digo, algunas en otras categorías puede ser carreras que no son tan como que está pasando mucho. ¿Cómo te sacas de la manga esos datos en ese momento? Porque, a ver, obviamente yo soy un teflón, o sea, a mí no se me queda pegado nada. Me pongo a pensar y digo, ¿cómo le haría yo de que no está pasando nada, me tengo que sacar un dato de la manga? Buscas, te pasan como, ellos te van mandando ciertos datos o todo sale de aquí. Todo Porque, del cerebro. Ojito, o sea, eso parece, de la nada, yo escucho algunos datos que digo, órale, ¿de dónde? Sí, ¿Sabes? Y la también. gente piensa que es muy fácil. No, chavos. No, sí, lo o sea, estudias. fácil. Ya sea que la carrera está plana o también de repente pasa bandera roja de 1 hora. Y tú, ¿Qué haces? o sea, me pongo a googlear cosas, Chat ChatGPT, ayuda. ayúdame. Sí. Lo vas estudiando, vas reuniendo información de notas informativas, de los press kits, de todo eso vas haciendo como tu pequeña guía Claro. y la vas apuntando. O sea, literal como estuvieras estudiando como la primera que te hacían anotar resúmenes. Sí, porque también eso, o sea, todas las personas que trabajan de lo que tú haces, pues también hacen su tarea. Chavos. Sí, llegas y empiezas a estudiar, y empiezas a ver, y también depende mucho con quién hagas la narración, con quién sea tu compañero. Ejemplo, en el WEC yo la hago con Pablo Viñone, que es un argentino, es un señorón, y yo le digo señor porque a veces les voy a contar lo que no debería, luego antes de que empiecen las transmisiones, Exclusiva. empezamos a decir las del WEC, son tan largas lo que Es te que decía. también eso, o sea, yo admiro un montón a las personas que hacen carreras de resistencia, porque imagínense estar 24 horas, 24, que a veces se dividen como en bloques, ¿no? Y Sí, de nos repente vamos dividiendo por grupos. descansan y tal, ¿no? Y ajá, hacen diferentes grupos, pero de igual manera son horas, horas y horas de no puedo ni ir al baño. Sí, a veces pasa eso. Con Pablito siempre me decía en la transmisión, Luis, ¿en qué hora crees que vamos a empezar a divagar? Y es que hay un punto muy interesante en las 24 horas de Le Mans específicamente, o las carreras de 24 horas, en las que hasta los mecánicos ya están haciendo cualquier maldita cosa con tal de sobrevivir 24 horas. De repente hay hasta Sí, memes de es que están como- así inventándose cosas, molestando al que se quedó dormido. O empiezan a sea, brincar y hacer ejercicio. Sí, porque sí. el sueño te pesa. Claro. Pero entonces depende mucho con quién tengas ese compañero, quién sea tu compañero. Por ejemplo, con Pablo, a lo que yo le admiro mucho es que él trae muchas historias. Yo le puedo dar un dato, por ejemplo, el Ferrari que viene haciendo el 499P con Robert Kubica, que debutó hace 3 años y en su primera carrera con el 499P falló. Y Pablito se va a sacar un dato de, sí, como hace 40 años Ferrari, cuando estaba bajo los mandos de Nart. Wow. Y él Toda te una empieza a contar toda enciclopedia. una historia. Entonces, pero dependes mucho de tu compañero. Si tu compañero no trae nada, No, bueno, te Ya lo estás avientas todo frito. tú. Sí, se tienen que pelotear ahí las historias para que para que puedan tener las 24 horas a información, ¿están de acuerdo? y en el caso de Fórmula 1 con Chacho, físicamente él es el que narra, yo traigo toda esta parte de los datos. Entonces, cuando él va pivoteando algo como pasó en Australia, es de, pues, yo saco un dato de lo que él me acaba de pivotear. Entonces tengo que tener todo un guión bastante estudiado de muchas hojas o de varias cosas también ya traigo en la mente porque además de estar aquí en Grupo Imagen, en Fox, también estoy en una página de internet que se dedica específicamente a todo lo que es la información del deporte de motor, que es Sí, Motorsport. claro. Entonces toda la información la traigo bastante fresca y lo que no lo anoté, al menos que recuerdo, Sí, bueno, yo te hice acuerdas. esto. O sea, son años y años de trabajo. O sea, no es nada más de que hiciste tu tarea de un día para otro. No, aparte no lo puedes hacer un día para otro, eso no va a pasar. O sea, ya en el caso de Fórmula 1 y estas categorías, MotoGP, IndyCar, sí tienes que hacerla con mucho tiempo de antelación la tarea. Sí. Sí, no. Oye, y a ver, entonces, yo quiero irme paso porque quiero Adelante. saber cómo funciona este raya, porque en la vida, o sea, sí, nunca he narrado una, ¿verdad? Pero bueno, entonces, se van ahí como... Pimponeando. Pimponeando. Ok. Y ahorita acabas de decir algo importante, narrador, comentarista. O sea, ¿sí existe una diferencia? ¿Es un rol que cambia? Cuéntanos un poco más. Sí, el narrador es, por así llamarlo, es el que lleva el play-by-play, es el que lleva la jugada, si lo quieren ver en términos simples, es el que te va contando lo que es la acción en la pista. Es el que te va diciendo quién va adelantando, si está produciéndose una bandera roja el accidente, él va relatando todo lo que se ve en la pantalla. Ok. El comentarista es el que complementa esa información. Tanto puede complementar lo que él está viendo en ese momento en la pantalla y se le pudo haber pasado al narrador la cantidad de fuerzas que en un accidente, cómo está el piloto, si hizo algún movimiento, o va analizando otras cosas que el narrador no va viendo en ese momento en la pantalla. Ejemplo, puedes tú estar muy enfocado en la pelea, en una batalla entre Russell y Antonelli, pero tal vez no puedes estar checando a Checo Pérez durante 5 vueltas, ¿no? Pero sabes, tienes que hablar de él.
Y no vas a hablar, cuando hables de él, no vas a decir, va en la posición 17. No, tienes que dar algo más. Entonces, el analista, lo que es el comentarista, va checando esa información también para cuando le toque hablar, bueno, y Checo va en la posición de 17, pero en las últimas 3 vueltas ha ido perdiendo 2.5 segundos, pero en el giro anterior recuperó 1.2 en el sector número 3. Eso es lo que tiene que ser el analista. Tiene que ir trabajando con el narrador para completarle ese play-by-play. Entonces, son funciones diferentes que a veces la gente no entiende que funcionan de otra manera. Entonces, quieren que, por ejemplo, el analista también narre. No, es que no funciona así. Claro. La chamba es otra para complementar lo que el que está haciendo el play-by-play. Sí, y así tú escuches ambas cosas. Imagínate si todos dirían exactamente lo mismo, pues qué chiste. Y me imagino que también, o sea, tú en la transmisión en vivo, porque aparte algo en vivo es un peso distinto, ¿no? O sea, no hay tanto margen de error que digamos. Tienes, asumo yo, que tienes como una libretita donde justo vas anotando ese tipo de datos para que cuando Chacho deje de hablar tú puedas tener tu input y decir esa parte y vas haciendo los cálculos de los tiempos, sí, es que es demasiado, o sea, de verdad. ¿Qué habilidades consideras que es la que necesita un narrador y un comentarista para poder hacerlo bien? El narrador tiene que tener ritmo, claridad y también una visión total. Porque aunque sí estás viendo el play-by-play, tienes que saber cómo pasarle la voz a tu comentarista. Claro. O sea, Que no se atropellen. ni Exacto. nada. O no mandarle un dato que sabes que tal vez no va a tener, ¿no? O sea, algo muy loco que dices y el comentarista se queda así de, ¿yo qué le voy a decir? ¿Puede pasar? Sí. Sí. Total. Entonces, necesitas tener una persona que tenga esa visión 360 de ver qué está pasando por todos lados para cuando pase la bolita, el otro sepa cómo actuar. Entonces sepa. Exacto. Oye, ¿y graban en el mismo lugar o cada quien graba en una locación distinta o puede ser como variado? Puede ser variado, o sea, hay categorías que, por ejemplo, la hacemos en el caso del Mundial de Resistencia y todo eso, la hacemos desde diferentes locaciones, porque yo me conecto, por ejemplo, con gente de Argentina, Sí. entonces ahí es diferente. Y en el caso de Fórmula 1 sí de un solo estudio. Ok. Tenemos un estudio aquí en México para hacer justamente eso. ¿Y de tu trabajo qué te ha gustado más? ¿La cabina o el campo? Son diferentes, o sea, son muy diferentes. Es que en el campo también siento que hay muchísimas anécdotas, experiencias, conoces gente. Yo me divierto como enano cuando me toca hacer pits en IMSA, en Le Mans. Claro. Me divierto como enano, o sea, aunque me tengo que poner el casco de hormiga atómica, por ejemplo. Sí, Sí, en casco el- de hormiga atómica y chaleco fluorescente, ¿no? No, te hacen ponerte el Nomex. De hecho, tengo una historia Oh. chistosa con el Chapu, porque la primera vez que me tocó ir a Le Mans, que fue hace como 10 años, que también tenía que entrar ahí a pits, y yo así, te necesitas un Nomex certificado para estar en los pits de Le Mans. No puedes entrar si no tienes eso, y casco de ciclista al menos. O sea, tienes que llevarlo, si no, no puedes entrar. Le dije al Chapu, oye, ¿tienes algún Nomex que me puedas vender, rentar? Y me prestó uno de un campeonato que él ganó hace muchos años en la GT3 de IMSA, que él lo ganó con Ricardo González, que de ahí fue el inicio de Ricardo para llegar hasta tener su equipo del WEC y todo eso. Entonces me lo prestó, en aquel momento me quedaba, ahora ya no me queda, pero fue la forma de poder entrar. Dije, creo que te está sudado, tocayo, pero bueno, eso ya era otra cosa. Pero Sí, bueno, Como vale, que vale. huele curioso. como que huele curioso, pero te piden todo eso para poder entrar. Y es muy divertido estar ahí. O sea, por ejemplo, para cuando estás en pits, en Le Mans, todos dicen, son 24 horas de carrera. Pueden ser 24 de carrera, pero de preparación, transmisión, son como unas 32. Porque tú llegas a las 8 de la mañana, la carrera empieza hasta la 1 de la tarde, tú tienes que estarte preparando, ahí incluso la parte técnica de ayudar al cámara, de estar viendo de si levanta señal, no levanta señal, hay pruebas, vete a buscar entrevistas para la previa porque tienes Es que hacer ajá, todo eso. Eso iba a mencionar. O sea, sí, es desde que empieza la carrera. No. Hay una previa de transmisión. Tú antes de llegas todo. 8 de la mañana a Le Mans, te digo, es ejemplo, no es arranca a la 1. Tú llegas desde las 8. Sí. Entonces tú ya te gastaste ahí 6 horas, más aparte lo que viene de la carrera. Que en la carrera te puedes ir a dormir 3, 4 horitas, tú ya sabrás dónde te vas a dormir. A veces hemos tenido la fortuna de que Porsche nos invita y ponen ahí como unas casitas de campaña dentro de la pista. O hay un hotel cercano, pero eso no es recomendable porque si pasa algo no puedes Sí, reaccionar. no puedes correr y cubrirlo rápido. Y la otra es, termina la carrera, cae la bandera a cuadros y todavía tardas otra hora y media más en enviar y hacer todo eso. Entonces, ya no fueron 24 horas de trabajo, ya tu día se echó 36 horas o más en poder acabar todo eso. Sí, Sí. no, qué locura. ¿Cuál ha sido tu momento más incómodo, más como desesperante que has vivido cuando has narrado alguna categoría? O sea, que dices, ya me quiero ir a mi casa, yo ya, aquí acabé. Suficiente. Yo creo que el viernes de Australia.
Sí. Sí, yo creo que le viene de Australia. ¿Por qué? Bueno, si puedes contarlo. No, sí, a ver, Ah, échale. no incomoda. La cantidad de hate que estábamos recibiendo sí era bastante alta. Yo le tuve que escribir a mi amigo de Argentina, le dije, güey, ¿de verdad soy tan idiota? fue la frase que le dije, porque me llevo bien con él. Le digo, soy tan idiota. Y me dice, no, a ver, lo que te decía, calma, funciona así, tú tranquilo. Pero creo que ese ha sido el momento más incómodo que he tenido. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que en las redes sociales, digo, yo hago contenido y a veces me ha caído mi hate, ¿no? Que yo sí, y yo sí digo, no me funen, ya sabes. Pero creo que es muy importante para toda la gente que nos esté escuchando. Para empezar, obviamente el cambio siempre va a tener cierta resistencia, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados tal vez a una dinámica, a unas voces que, a ver, lo hacían muy bien y todo. Pero si ahora la Fórmula 1 está cambiando, está evolucionando, también hay que darle chance. Era lo que yo les decía y siempre les repito. El reglamento, pues hay que darle chance, va a tener que evolucionar y poco a poco le vamos a ir agarrando la onda y todo esto. Obviamente cuando fue este cambio mucha gente empezó, no sé qué, que no, que sí, que lo que sea. Pero ahora que nos estás contando todo esto, creo que la gente debería ponerse a pensar y ser un poquito más empáticos en el aspecto de, ¿es tu primer carrera? Yo lo veo así, como fan, yo lo veo así, de que, a ver, voy a darle chance, o sea, déjame terminar, déjame escuchar, déjame ver, y si no te gusta, pues está bien, o sea, tampoco vas a hacer como de devoción de todos, ¿verdad? Pero No, a ver, yo les tengo una solución más simple. Háganlo ustedes. no, también. Inténtalo tú, Eso también güey, es o muy sea. complicado. O sea, y lo que nos decía ahorita nos explicaba todo, yo me muero. O sea, yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Imagínate, 15, me muero. Sí. O sea, no es tarea fácil tampoco. No. También la gente creo que se pasa mucho en redes sociales escudándose en que no es tan cara a cara, la verdad. Y de repente hay comentarios que ni siquiera tienen sentido, solo es odiar por odiar. O sea, todos estamos frustrados con la vida, pero time. Mira, sí y no. Te voy a decir por qué. A ver, Porque al final, ustedes, el público está pagando por un servicio. sí, total. Entonces, tú tienes que buscar la forma de mantenerte como eres, pero también de darle lo que ellos quieren. O sea, es algo que tienes, cuando entras a la tele, tienes que aprender que funciona así. O sea, Pero porque hay de feedback a feedback. Sí, no, O sea, y- también ya amenazas de muerte, pero Sí, no, tantito. no. Hay gente que te puede decir de una mala forma, oye, son unos tarados, lo pueden decir y, no, o sea, insisto, si ellos creen que está así, no puedes tampoco hacerte el tonto ni el ciego. O sea, tienes Ok. que leer todo eso y escucharlo, porque además para eso te están pagando. Sí, esa es la realidad. O sea, tienes que tener también... Sí, un poco de piel dura. Sí. ¿Por qué? Porque también no te puedes encerrar en lo que tú eres. Tienes que ir cambiando y evolucionando con ellos. Ok. ¿Y qué haces ahí? Puedes ignorar a los que que nada más te tiran por tirarte, que insisto, ellos están en su derecho de hacerlo. Alguien me decía, ¿por qué no nos bloqueas? Yo nunca he sido de bloquear a la gente, o sea... Opinen sí. lo que gusten. No, opínenlo. Y hay que la gente que he platicado en otras categorías, oye, ¿qué es lo que no te gustó? No, pues creo que pudiera ser mejor esto. Le digo, es muy diferente a lo que me estás diciendo. Exacto. Y se puede hacer. Y se han ido acomodando cosas de, creo que porque es un público además, lo que te decía, el público que ve otras categorías es más hard. Está bien, te puedo dar ese servicio, porque al final si es lo que tú quieres saber. Oye, pero Lo qué puedo hacer. complicado, o sea, dar un servicio a miles de millones de personas que tienen diferentes gustos, ha de ser muy complicado Exacto, llegar a un acoplarse punto a- neutro para complacer a todos, ¿no? Pero sí hay algunas cosas que, por ejemplo, al menos en mi caso, te lo puedo decir ahorita en Fórmula 1, los que sí leía, que era varios leyer así de, a ver, me gusta lo que dices, la información que traes, si no es algo que había escuchado, o sea, se ve que te preparas todo eso. A mí me gustaría que, por ejemplo, me ponía un chico, en lugar de que tal vez le pongas tanta emoción así, lo seas más moderado. Ok, ¿se entiende? Sí, Se pero escucha. por eso digo que hay de feedback a feedback. Sí, O sea, sí. hay quienes hablan nada más por hablar y otra cosa es decir la opinión de que, me gustaría más así, me gustaría más asado, lo que sea, ¿no? Yo la veo Está como- en el tono y en la intención, porque también hay gente que nada más odia porque sí, y Ah, ahí no, es sí. cuando yo ya, no. Es que también me pongo a pensar y digo, ok, digo, yo nunca he narrado y por eso ando aquí de que, pero también digo, a mí igual me dicen, es que hablas bien raro, no sé qué, yo, pues así es mi estilo, güey. O sea, si igual y si lo hago como tú quieres, voy a hacer Nadie te está obligando a como, verme a mí, bro. o sea, entiendo el tema de que dices, bueno, una suscripción, lo pagan y todo, pero pues también creo que cada uno ya comienza a tomar su estilo y también va siendo Luis, va siendo Vic, va siendo Fer y va siendo Salma, y que a mí igual me decían muchas veces, no, ya quita el hello, ¿cómo están? Y una vez lo pensé y dije, sí, ya lo voy a quitar, o sea, llevo 4 años diciendo hello, ¿cómo están todos los días? Hasta que alguien me dijo, pero o sea, eres tú. Es tu y sello. yo,
tienen razón. Pues sí. Entonces no les voy a hacer caso. Adiós. No sé, qué complicado sí. también llegar a un Sí, algo... tienes que buscar el equilibrio. Sí. Es el tema. Tienes que hacerlo. Oye, y a ver, en el campo, cuéntanos alguna anécdota, la más graciosa que se te venga a la cabeza, algo random. Yo, por ejemplo, ahora que estuvimos en Fórmula 1, yo le pegué a Helmut Marko y esa es como mi anécdota que me llevo a la cabeza. ¿Tú tienes alguna que dices, cómo pasó esto? Tengo varias, algunas curiosas, otras no tanto. Por ejemplo, me ha tocado ser traficante de conchas Bimbo para pilotos mexicanos. No voy a revelar sus nombres. Uno, de hecho, probó con Ferrari. Si quieren averiguar, les voy a dejar tarea. Probó con Ferrari, estaba en la camada de Checo y Esteban. Y también estaba apuntando para llegar a Ferrari. Alguna vez a él le llevé, por ejemplo, era traficante de conchas Bimbo, porque él vivía en España en ese momento. Dice, Luisito, cada que iba a verlo a la Fórmula 3, a GP3, ¿me traes unas conchas Bimbo, por favor? Le llevaba sus conchas. Ay, qué padre. Con Esteban tengo una historia muy curiosa de que alguna vez lo dejaron botado en el autódromo. Era un chamaquito de 15 años, o sea, él corría en BMW Estados Unidos, es de Indianápolis. Entonces, lo dejaron ahí, me lo tuve que llevar yo al restaurante, porque lo habían dejado a su familia ahí de, es que ya no cabe en el coche, entonces te quedas. Trajeron una minivan y lo dejaron así de, bueno, pues vente, mano, yo te llevo. Y así ha habido varias. Con Checo, te puedo contar, bueno, no, a él me tocó ver al ingeniero enojado con él. Esa fíjate que poco lo saben. Y no a Domit, al papá. ¡Ouch! ¡Ouch! Y además si das cosas que dices, híjole, el peor día que puedes chocar es el día que se te ocurre chocar. Sí, sí. Ay, no. Estaba corriendo en GP2, era el año que estaba peleando por el campeonato contra Pastor Maldonado en Italia. Y llegamos a la carrera de Monza y en el sprint, me acuerdo que era el sábado porque era después de la clasificación de Fórmula 1. Pasa la clasificación, llega Domit, llega el ingeniero Lu y estaban viendo ahí que el ingeniero iba invitado por Ferrari, porque en ese momento estaba la ciudad con una tabacalera, que no diré nombre, que tenía mucha relación con la familia. Total, que ya pasa, arranca en la carrera, me acuerdo mucho, y ¡pah! Choca. Y ¡zas! Y, nada, la cara, me acuerdo de Carlos. Se va. Y en eso agarra el ingeniero y me dice, ¿eres de México? Y yo, sí. Yo no sé cómo le gusta gastar el dinero aquí a mi hijo. Ay, no. Y él, muchas gracias, señor. Siga gastando aquí, por favor. Y tú, Logramos, vengo señor. del futuro, no te detengas. No tradicional, o sea, después hablar y todo eso, pero sí fue así de, híjole, el peor día que podía chocar, Ay, no. choca. Que no fue culpa de Checo, o sea, hubo un accidente ahí que se lo llevaron a él, pero estaba peleando por el campeonato contra Pastor, que al final ahí termina perdiendo el campeonato porque él termina como segundo de la GP2. Yo así me acuerdo mucho, así de, así de pobres. Y tú, bueno, sin palabras. Sí, sin palabras, así de, cosas que pasan a veces. Totalmente. ¿Y ya en Fórmula 1 hay alguna con Checo? Hay varias con él y con Esteban. He tenido sí debo decir, la fortuna de que yo los conocí desde antes de que llegaran, mucho antes de que llegaran a todo eso, ¿no? Sí, lleva siguiendo sus carreras desde que estaban súper jóvenes y en otras categorías. y Sí, tal. o sea, Checo yo lo empecé a seguir cuando él hizo el cambio de la Fórmula BMW alemana a la Fórmula 3 británica clase nacional. O sea, ni siquiera fue la clase campeonato que después peleó contra Brendan Hartley y todo eso, no. O sea, todavía era una categoría antes. Y a Esteban lo conocí cuando hizo el cambio entre los karts y la Fórmula BMW. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, mucho con Esteban. Se acordarán el año que iba a debutar Checo en Fórmula 1 y estalló la primavera árabe. De hecho, iba a debutar en Bahrein. Y Esteban estaba en unos test en Fórmula GP2, todavía era GP2, en Bahrein. Y yo creo que era de madrugada y yo estaba platicando con él por el BlackBerry, por el PIN. Imagínate qué tan viejos son esos tiempos. Bueno, no era Nextel. No, nada, estamos platicando por el BlackBerry, por el PIN. Y en eso veo que empiezan a salir tanques en Bahrein, en CNN. Y le escribo, oye, Esteban, ¿dónde estás? Aquí en la pista, ¿por qué? Digo, ¿ya viste que hay tanques afuera de la ciudad? Dice, no. Le mando la foto de lo que era justamente la tele. Dice, güey, estoy en el autódromo. No sé cómo va a salir de aquí. Qué horror. O sea, Bahrein desde siempre conflictivo. ¿no? Conflictivo, sí. Porque yo estaba en unos test previos. No sé cómo va a salir de aquí. Y entonces nos pusimos así como 4 horas platicando a ver cómo salía.
hasta que lo sacaron en escolta todos los pilotos de GP2, lo sacaron así, ¡corran! Para poder llegar al aeropuerto y evitar los tanques y todas las manifestaciones que estaban saliendo. Ay, Dios. Entonces, esa fue una con Esteban, a distancia. Y ese eh, tipo de anécdotas también como que crean un bond interesante, ¿no? De que ya se conocen de muchos años, han viajado por todos lados, les tocan cosas súper extremas y también creo que es algo padre de ser periodista en este mundo, ¿no? Sí, en el caso de Checo, ahí ha cambiado un poco más la relación. Obviamente fue cambiando conforme llegando a Fórmula 1 y las cosas se iban volviendo más atareadas Más para él. y protocolarias, ¿no? También creo que en Depende del Fórmula equipo. 1, ajá, pero siento que Fórmula 1 es muy estricto con quiénes sí, quiénes no, en qué momento, tienes 30 segundos para hacerle media pregunta y ya. Depende mucho del equipo. Sauber, por ejemplo, era un pan de Dios. O sea, podíamos literalmente meternos casi a la oficina con Peter y darle un zape o saludarlo. Era muy amable. Sí, literal llegábamos así con él, ¿eh? O sea, eran muy amables, eran muy abiertos. O sea, Claro. Sauber era... Cuando hace la transición a McLaren, como nada más éramos 4 reporteros los que generalmente viajábamos a seguir a Checo, la RP de Sauber, Heike, nos llevó con la de McLaren, que era Silvia. Literal, cuando ya se anunció el contrato, nos fue a presentar con ella. Ay. Así de, oye, pues estos son los 4 que siempre viajan Te los con cedo. Checo. So, van a ser tus niños, pues conócelos, ¿no? Claro. Niños y niña, porque también estaba Giselle ya. Porque Giselle antes no podía entrar porque no tenía derechos. Cuando Televisa compra derechos, pudo entrar. Ya pudo, ok. Entonces, aquí están tus niños, atiéndelos, ¿no? Y ya nos hizo una comida, platicábamos. Todo era muy sencillo con ellos. O sea, de hecho, nos organizaba calls, toda esa parte. Era más fácil. Llega Force India y era como un equipo más low profile. Entonces, no tenían también organizado ese tema de las relaciones públicas. Y era de, hablabas con el RP, después se fue a enterar otra vez que éramos 4 y bueno, ok, a ustedes les organizo calls y todo eso. Llega Red Bull y ahí fue, El boom. Un tema. todo ¿no? cambió. O sea, de todo lo flexible, que además Red Bull antes era muy flexible, cambió radicalmente. O sea, pero era más por Red Bull que por Checo. Claro. Total. Y Sí, ya. porque el piloto también, de tantos años de conocerte, tal vez es como, pues, dale chance, es mi compa. Sí, no, porque él también, a ver, a Checo los medios no es como que le fascine hacer dando la parte de prensa. No es algo Solo que le saben guste. que es parte de la chamba y ni moderno. Exacto, la tiene que tomar, pero no es algo que le apasiona. Y se Claro. entiende, ¿eh? Porque Sí, también total. hay cosas... O sea, hay quienes dicen, soy piloto, ¿yo qué hago aquí sentado, no? Sí, y también hay preguntas que así de, güey, esto ya lo contesté 20 veces. Sí, total. Y dices, ¿por qué lo vuelves a preguntar si ya lo contestó? Entonces, eso en Fórmula 1 es como un poco penado, ¿no? Y te ven así como de, ¿por qué lo vuelves a preguntar, hermano? Entonces, también se le entiende a él. Pero sí, Red Bull fue un tema de no entrevistas, no nada, no hay Sí, forma. también era No. demasiado. Yo me hubiera Sí. imaginado que desde McLaren, o sea, conociendo yo a Ron también. Dennis, como que se hubiera No, cerrado hombre, todo cuadrado. con Ron y con Martin tuvimos una comida. Esa vez que nos fueron a presentar, literal, Silvia nos armó una comida con Ron y con Martin Wichmar, que era el jefe en ese momento. Entonces comimos con él, después tuvimos una mesa redonda con ellos. Era así de, vamos a hablar solamente de Checo. O sea, la idea era hablar solamente de Checo, porque era el cambio de equipo. Pero no, McLaren era con Silvia Hofer, que es además un amor de mujer, que está ahora en pasó a Que Ferrari, Eso iba a decir, ella estuvo varios años en Ferrari. Sigue y ahí. ahora, ¿sigue? pero en otra parte de la industria ok, de Ferrari. Como que le perdí un poco la pista. Se cambió dentro de la compañía y es un amor. Entonces ella te organizaba muchas esas cosas. Pero no, Red Bull era pelearte con... Yo me acuerdo que una vez hice algo con Red Bull México y me dijeron, son 30 segundos. Y yo, ¿cómo van a ser 30 segundos? ¿Y Claro tú que qué hago no, con ahorita esto? lo voy a saludar. Güey, 30 segundos. Y yo, ay. Que también es lo que nos Y platicaba Cata, ¿no? te quedan 25. Y yo, ¿cómo? Fue como en Hola, Los Simpson, chicos. tiene 3 preguntas. Sí, es el tiempo en Fórmula 1, no solo en la pista, en los medios, en todo, es tajante. Son 30 segundos, si tienes 2 minutos de entrevista son 2 y aprovéchalo como puedas y no estés divagando porque ya se te fue el tiempo, o sea, es una locura. Mejor que nadie Sí. nos podrías decir eso. Claro. Y cuéntame, ya como para ir cerrando, porque aquí nos podremos quedar toda la tarde. Sí, no, y con Luis, Toda, literalmente. 24 horas, ¿eh? Bueno, 24. 32. 32. ¿Qué legado te gustaría dejar en todo el mundo del deporte motor? Tú como comentarista, narrador. Que les apasione todo el deporte motor, no solo la Fórmula 1. Es algo que alguien me decía el otro día, es que a ti solo te gusta Fórmula 1. Le digo, vieras que sí la amo, me encanta, pero si a mí me dijeran, y mis jefes de Motorsport lo saben, si a mí me dicen, puedes cubrir una temporada de Fórmula 1, vamos a suponer sin Checo, completa, puedes cubrir 10 años el Dakar, ¿qué escoges? Yo escogeré 10 años el Dakar.
irlo a hacer. Yo lo que me gustaría dejar es el legado, el amor por el deporte motor, porque de verdad cada especialidad es tan diferente, tan bonita, que a veces de solo encerrarse, entiendo por qué la gente ve la Fórmula 1, o sea, entiendo por qué al final que es glamour todo, y está bien, o sea, todo está bien, pero hay otras categorías donde el aficionado se puede acercar mucho más al coche, al piloto, sentir el olor a la gasolina, tocar los neumáticos, que te pegue literalmente una piedra del rally, por ejemplo, del WRC. Sí, pasa eso. Sí. Ojazo. Así, ¡ah, mi ojo! Un parche Y después. hay categorías, o sea, asumo que puedes aprenderle muchísimo a cada una. Son maneras diferentes de resolver un montón de problemas. O sea, se hizo muy viral en el WRC cuando todavía corría aquí en México. No me acuerdo quién era, tú seguramente lo sabrás y te acordarás, pero que tuvieron que refrigerar el coche con cerveza. Thierry Neuville con una Eso. cerveza. Porque Exactamente. era el primer podio de Hyundai. Imagínense, ¿no? Entonces son cosas que a veces no ves en Fórmula 1, pero sí ves en Indy, o sí ves en NASCAR, o sí ves en el WRC. Se tomaron o sí muy en ves serio lo de MotoGP. ingeniebrios. Total. Sí, porque además muchos se preguntaban, ¿por qué lo hacen? Ah, es que en el WRC hay una regla. Tú puedes cruzar la meta, pero de ahí tienes que llegar al campamento, que puede estar muy lejos de la meta, unos 40 kilómetros. Suena distancia corta, 15 kilómetros. En Y ya terracería. ¿y cómo llegas a la meta y al campamento? Tu Ese rollo. ya es tu problema. Ah, tienes que hacerlo en un tiempo. Si no lo haces en ese tiempo, te descalifican. Entonces, necesitaban un líquido, pues, era una cervezota de este tamaño. Un que era- pomo acá. Ajá. Y Sí. ¡pum! Se le echaron. Entonces, esas categorías que además la gente se puede acercar mucho, Sí. llegan, le piden a los pilotos autógrafos, los pilotos se los dan, se toman fotos con los niños. Eso es lo que yo quisiera dejar legado. El amor por el deporte motor en general, no solamente por una categoría, por cualquiera, porque de verdad, si algo tiene el deporte motor es que tiene para todos. Desde el que quiere ser, que estar en el glamour, desde el que quiere estar también en la parte tecnológica, desde el que solo quiere ver batallas cuerpo a cuerpo, que quiere ver golpes, porque también es válido, la verdad es eso. Hashtag NASCAR. Hashtag NASCAR, no está mal. Y esto es lo que a mí me gustaría dejar ese legado. Por eso a mí lo que me gusta no es como dicen, ¿te gusta Fórmula 1? Le digo, no. A mí me gusta el deporte motor. O sea, yo amo cualquier cosa del deporte motor. Ponle rueditas, ponle motor y yo voy a ser feliz de verlo. 4 o 2, no importa. Sí, no, el MotoGP, el MotoGP es una cosa maravillosa. Sí, últimamente me he estado adentrando un poquito más a MotoGP y es Una fabuloso. locura. Una locura. Sí. Y última pregunta, mi Luis. ¿Quién para ti es tu piloto favorito y quién consideras que es el mejor de la historia? De Alto. Fórmula 1 y de cualquier Y categoría. además yo hace rato interrumpí a Vicky y tú preguntaste, ¿quién es el mejor comentarista? Y yo te Ajá. dije, pero espera, ¿por qué? Y Sí. también esa, porque Ajá. si no me van a Narrado. poner de Porque que no, la oye. dejaste. Y yo, A ver, yo le tengo mucho respeto a varios. O sea, no podría decir uno solo, porque además he trabajado con muchos y a cada uno le he aprendido algo. O sea, por ejemplo, muchos dicen Fernando, y es muy bueno trabajar con Fernando. Le aprendes demasiado. Pero también está su hijo Enrico, que pocos lo conocen. Yo con él hice WEC, F2, F3. Y es otra forma de trabajar que a mí, yo me emparejé muy bien con ella. Entonces, a cada uno le vas aprendiendo una cosa. Hay otro chico que se llama Mauricio Gallardo, que se llama Damon, que él hace indicar para otra cadena. Y también trabajar con él es, de cada uno vas tomando algo. Pero había una persona que yo admiro, que desafortunadamente ya no está en las transmisiones de ningún deporte. No sé si a ustedes les tocó, el Tano Fassini. No, No. no que yo recuerde. Esa era la Fórmula 1 que estaba... El Tano tenía unos comentarios técnicos, históricos. Era de la época de Fox, de PCN. Creo que a ustedes tampoco les tocó PCN. Tampoco. Que fue un tiempo que la Fórmula Fox perdió los derechos y le pasaron a PCN, que era una cadena argentina. Pero el Tano Fassini era una cosa maravillosa, que además hacía fútbol. O sea, el Tano pasaba de una cosa a otra. Si pueden, Ya. búsquenlo un día en YouTube. Para todos esos que empezaron de, parece que están narrando fútbol, para que vean que sí pueden convivir. Sí, no, el Tano venía de ahí, hacía las dos cosas. Un día te pasaba de Libertadores, te pasaba a narrarte la Fórmula 1. Y era, wow, Dinámico. la cantidad de conocimiento que él tenía y cómo te lo decía, era brutal. Para mí, él es un santo grial, pero insisto, de todos aprendes. O sea, yo, por ejemplo, a Chacho le debo mucho. Cuando yo hice la primera transmisión de IMSA, que me dijeron, tú vas a llevar el play-by-play, él se la pasó conmigo toda una semana enseñándome más o menos cómo llevar el ritmo. Sí. De, oye, tienes que trabajar Sí. esto, cuando pases la voz a alguien tiene que ser así, porque no es tan sencillo, o sea, es Totalmente. que hacer el cambio de roles es de, "Ay, espérate". Sí, sí. Saludos
Sí. Saludos a Chacho, los Sí. TQM, yo también recuerdo. Esperamos si pronto pueda estar aquí, Recuerdo ¿no, que Chacho? también me daba unos buenos tipsazos porque me ponía muy nerviosa y solamente he tenido el privilegio de medio narrar una sola carrera de Fórmula 1 y yo así hablándole a Chacho de que, ¿qué hago? O sea, y él fue súper lindo y me dio muy buenos tips y, o sea, props tu Chacho, la verdad. Y en cuanto a pilotos, Schumacher. Schumacher, ¿ya viste el Así, tráiler? total. ¿Estás Está emocionado? muy bueno, sí, estoy emocionado. Y sobre todo que es un corto de bajo presupuesto y se ve increíble y yo apoyémoslo. Claro que sí. El Michael se ve como Michael, ¿eh? Sí. Michael se ve como Michael. O sea, en contexto van totalmente. a sacar un short film y se llama El Kaiser, googleenlo para poder ahí apoyarlos. Pero bueno, Chécalo. regresemos al tema rápidamente antes de que se nos acabe el episodio. ¿Y de la temporada actual, tu piloto favorito? A ver, piloto favorito, yo... Sí, dejemos atrás que tú vas a seguir siendo neutral, así. Que tu corazón diga, "Ah, Es que mi corazoncito le va a un equipo, pero el equipo es muy malo últimamente. ¿quién? Ay, caray. Mi corazoncito le va a Williams. Soy de esos pocos fans ahí. Venga, bien, yo te apoyo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Olvidado por Dios, entonces... Sí, yo con que ganen puntos soy feliz. Entonces, Ya. pero en cuanto a los que están peleando el campeonato, Antonelli. Ok. ¡Ah, mira! Anda, Sí, muy sí. bien. Está Yo creo consiguiendo que- muchos fanáticos el italiano, Sí, ¿eh? ¿eh? Sí. ¿Qué lo iba a decir? Nuestros dos últimos invitados han dicho Kimi. Antonelli. Es que tiene todo el carisma, tiene la velocidad, desde que lo ves en la pantalla tiene aura. O sea, vamos, Aura, tiene sí, charming. aura. Es imposible no quererlo. Sí, Totalmente. Eso es cierto, eso es cierto. Totalmente. Pero bueno, mi Luis, como ya dijeron, podríamos quedarnos platicando horas y horas, pero me toca agradecerte el hecho de que te hayas sentado aquí con nosotros. No, a ustedes, y gracias. Eres bienvenido cuando quieras a este espacio con los despistados. Y si les quedan Cuando algunas gusten. otras preguntas por resolver, también escriban en los comentarios y en una de esas hacemos parte 2. ¿Qué te parece? Sí, cuando gusten. Yo estoy aquí afuera. Excelente. ¿Dónde te pueden encontrar, Luis, en redes sociales? En Luis Ram V, tanto en Instagram como en X, no soy tan activo porque mi chamba es más escribir, que eso es algo que también algo siempre he peleado con la gente que dice, es que los influencers... No, chavo, para todo hay. O sea, para todos hay. mi chamba es escribir. Yo no me veo haciendo videos como los que tú haces. Para eso hay que tener otro charming. Exactamente. Entonces, cada quien tiene... Entonces, me encuentras más ahí, más escribiendo que poniendo videos. Ok, bueno, en Motorsport lo pueden leer también y en Excelsior. Así es. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @salvan_del toro, @ferlada.h, yo soy @elvictador. También estamos como Despistados Podcast en YouTube, en Spotify. Muchas gracias a toda la producción, como siempre, se rifan machín y nos escuchamos el siguiente episodio. Bye.